Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará.
poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatará. Hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. En su poder me sostendré. Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes para estar compartiendo en esta ocasión la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 34, de donde nos dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hallaremos desde los versículos 24 al 43 de este capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles la predicación del Evangelio. Pedro comienza su mensaje y Lucas describe la acción con su forma habitual, ya que dice en la primera parte de este versículo: y Pedro, abriendo la boca, dijo. Es la fórmula que se usaba para indicar que alguien iba a decir algo con contenido. La expresión equivale a tomó la palabra. Es decir, es la primera vez que Pedro va a predicar a Cristo ante un auditorio de gentiles. Él es muy consciente de esa situación y de la especial oportunidad que Dios le está deparando. Cada vez más, Pedro se está dando cuenta de las enseñanzas que recibió por medio de la visión en Jope. Sigue diciendo este versículo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Las primeras palabras de su discurso son de capital importancia para superar todo tipo de discriminación entre personas, derribando cualquier prejuicio social, racial o religioso. El cristianismo entiende que Dios no hace acepción ni discriminación entre personas. El término que utiliza me doy cuenta o comprendo en su forma más literal significa que eleva los rostros. De ahí el sentido peyorativo de mostrar favoritismo hacia alguien. Pedro hace énfasis en su comprensión personal de la actuación de Dios cuando dice: en verdad entiendo. Los judíos necesitaban cambiar la mentalidad, en realidad, con el trato que Dios daba a los hombres, ya que ellos pensaban que por pertenecer al pueblo descendiente de Abraham, que fue escogido por Dios, ellos eran los únicos que tenían derechos y que podían relacionarse abiertamente con Dios, descansando en las garantías del pacto que Dios había hecho con sus antepasados. Para ellos, los gentiles no tenían esperanza alguna, tampoco tenían ningún derecho, y además eran rechazados, según ellos, por Dios, porque no habían sido elegidos, y por tanto, no podían recibir sus bendiciones, especialmente en lo que se refiere a la salvación personal. En el pensamiento teológico judío de los tiempos del apóstol Pedro, eran conscientes de que todas las naciones serían bendecidas en la descendencia de Abraham, la promesa que Dios le hizo, y lo muestra ahí, en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 12, versículo 3, capítulo 18 y versículo 18 y capítulo 22, versículo 18, por mencionar algunos. Pero, para ellos, debían incorporarse al pacto mediante la aceptación del judaísmo, haciéndose por tanto prosélitos.
circuncidándose y además guardando la ley. Por tanto, según los judíos, no había esperanza alguna para los gentiles. Sin embargo, Pedro está viendo la realidad del cumplimiento de aquella promesa hecha a Abraham. Dios estaba dispuesto a bendecir de la misma manera a los gentiles como había hecho con los judíos. La interpretación de la ley viene a su mente de Pedro con toda claridad. Dios había dicho en Deuteronomios, capítulo 10, versículo 17: porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y es por esa causa, por la que Dios no hace acepción de personas, que Dios no tiene en cuenta la diferencia de condiciones entre personas. Su gracia no está orientada hacia algunos o a todos. No es distintivo para bendecir haber nacido en una determinada familia o pertenecer a una determinada nación. Todo prejuicio arraigado por la tradición en la mente de Pedro desaparece para dar paso a una nueva forma de pensamiento. Dios salva no solamente a los judíos o a quienes abrazan su palabra, sino a todos los hombres en todos los lugares, sin importar su condición personal o nacional o raza. Esto le conduce a Pedro a dejar a un lado todo prejuicio contra los gentiles, aceptando la realidad de la imparcialidad de Dios hacia los hombres. La reconversión teológica de Pedro se ha producido definitivamente. Y esto también nos muestra a nosotros cómo Dios trabajó en la vida de Pedro y también cómo lo hace en nuestras vidas. Seguramente que si ya llevamos años de cristianos o cristianas en el Evangelio, nos daremos cuenta que realmente Dios ha obrado en nuestras vidas y que cosas que antes no podíamos aceptar, ahora las aceptamos porque precisamente es Dios el que las acepta. Continúo con el versículo 35, donde dice la palabra de Dios: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Para dar más énfasis a la expresión, la frase en cada nación aparece primero. Dios no excluye a ninguna nación de sobre la tierra, sino que, por lo contrario, acepta en su iglesia a todos los creyentes sin importar su nacionalidad. La barrera entre Israel y los gentiles ha sido derribada no por los hombres, sino por Dios. Sin embargo, Dios acepta a un gentil solo cuando éste le teme y obedientemente hace su voluntad que está en su palabra, que es la Biblia. Ningún pecador puede pretenderse aceptado por Dios gracias a sus propios méritos o sus obras. Todos sean judíos o gentiles, deben ser salvos mediante la obra expiatoria de Cristo Jesús. Si Cornelio hubiese sido aceptado sobre la base de su pureza moral y su religiosidad personal, Pedro no habría tenido que predicar el Evangelio en su casa. Esto lo tenemos bien en cuenta. Es como aquellas personas que dicen: no, si yo ya soy bueno. Bueno, pues si tú dices que eras bueno, entonces ¿para qué vino Cristo a morir por tus delitos y pecados? Entonces podemos hacernos una pregunta, y es la siguiente: ¿qué quiere decir Pedro cuando afirma que Dios acepta al hombre que le teme y hace lo que es correcto? Lo que está diciendo es que alguien que busque a Dios y se esfuerza en guardar su ley, su palabra, es por ese hecho una persona hambrienta de oír las buenas nuevas de salvación. En Hechos, Lucas muestra que los hombres temerosos de Dios, que sinceramente hacen lo que es correcto, pronto ponen su confianza en el Señor Jesús. Nótese que cuando los apóstoles le predicaban el Evangelio, ellos creían
como nos muestra precisamente este libro de los Hechos. Te daré algunas referencias. Capítulo 16, versículo 14 y 15. Capítulo 17, versículo 4, versículo 12. Y capítulo 18, versículos 7 al 8. Dios recibe a las personas de cualquier raza, tribu o lengua, no sobre la base de su reverencia a Dios y sus esfuerzos por ser justos, sino porque han puesto su fe en Cristo Jesús. Así que Pedro recuerda a sus oyentes de su conocimiento de Cristo. Continúa ahora con el versículo 36, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dice la primera parte de este versículo 36 que Dios envió mensaje a los hijos de Israel. De una forma sencilla, recuerda Pedro a los oyentes que el mensaje que proclama la paz a través de Jesucristo fue enviado al pueblo de Israel. El tiempo que proclama el mensaje no tiene tanta importancia. Dios colocó el mensaje en boca de los judíos. Los mismos apóstoles que predicaban el Evangelio en Jerusalén y por toda Judea eran del pueblo de Israel. Felipe, el evangelista, había predicado el mensaje de salvación a lo largo de toda la costa y muy posiblemente también en Cesarea. Dice la segunda parte de este versículo, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El mensaje del Evangelio es la proclamación de la paz por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Jesús anunció las buenas nuevas de paz en su ministerio y al final de su tiempo en Jerusalén, cenando por última vez con los discípulos, les recordó que había venido para hacer la paz y dejarla hecha en relación con la restauración de la comunión con Dios, base a la ofrenda expiatoria de Él mismo en la cruz del Calvario. Como nos dice en Juan capítulo 14 versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La reconciliación con Dios se hace posible por esa obra, y en ella se matan las enemistades, no solo en relación con Dios, sino también entre judíos y gentiles. Efesios capítulo 2 y versículo 16 nos dice la palabra de Dios, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y dice la última parte de este versículo 36, este es Señor de todos. El Salvador es también el Señor. El adjetivo de todos puede considerarse como un genitivo masculino plural, en cuyo caso el Señor de todos se refiere específicamente a los hombres y definitivamente a los salvos, o, como se entiende mejor, como un genitivo neutro plural, en cuya forma debe entenderse que es el Señor de todos. El sentido del Señor universal de todas las cosas, incluyendo hombres y ángeles. Eso concuerda con la enseñanza que el apóstol Pablo presenta de la exaltación de Cristo, que recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que ejerza autoridad universal sobre todo. Como nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Es por eso que Jesucristo recibió autoridad suprema y universal sobre el cielo y sobre la tierra. Como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28 y versículo 18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Jesucristo, a quien los judíos estaban cuestionando y presentando como un malhechor muerto en una cruz. El apóstol Pedro lo presenta en la introducción de su mensaje como el Señor de todos. Continúa ahora con el versículo 37, donde dice la palabra de Dios: Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. El apóstol Pedro recuerda al auditorio que era conocido de todos en aquel tiempo, que había comenzado a divulgarse desde Judea y Galilea en relación con hechos históricos acerca del Señor Jesús. La historia conocida y divulgada de él comienza desde el tiempo del bautismo de Juan el Bautista. Los hechos ocurridos no tuvieron lugar en un solo punto geográfico, sino que se llevaron a cabo por toda Judea y Galilea. Estos acontecimientos históricos, concretados en hechos prodigiosos, en enseñanza e incluso en incidentes con los religiosos de su tiempo, estaban en boca y habían llegado a Cesarea, siendo conocidos por los presentes que estaban ahí en casa de Cornelio. Por eso podía decirle: vosotros conocéis lo que ocurrió a través de toda Judea y Galilea. No iba a descubrir nada nuevo Pedro, sino llamar la atención de todos a los que le era conocido. Sigue diciendo este versículo 37, después del bautismo que predicó Juan. Los hechos relacionados con Jesús que interesan a Pedro son los que tuvieron comienzo desde el tiempo de Juan el Bautista. Notamos que el ministerio del Bautista no solo consistía en bautizar, sino que al bautismo procedía la proclamación del arrepentimiento. Otro aspecto interesante es que no hay calificativo para Juan, simplemente se menciona el nombre. Esto confirma el conocimiento que el auditorio tenía sobre los acontecimientos ocurridos tiempo antes en Judea y en Galilea. Estando vinculados a los judíos en Cesarea, no podían desconocer el ministerio de Juan el Bautista. Por lo tanto, no había necesidad de identificarlo. El ministerio de Jesús comenzó en Galilea y arranca desde el tiempo de Juan el Bautista. Continúa ahora con el versículo 38, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice la primera parte de este versículo: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Pedro presenta en su relato evangélico en orden cronológico, porque en el bautismo de Jesús el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, como nos muestra la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 16, donde dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dios ungió a Jesús con el Espíritu y con poder, para permitirle dar cumplimiento a la profecía mesiánica que se encuentra en Isaías capítulo 61 y versículo 1, donde nos dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta profecía fue precisamente
la que el Señor Jesús comunicó cuando leyó este pasaje en Lucas 4:18 en la sinagoga. Es decir, Dios equipó a Jesús para la tarea especial de predicar y de sanar. El término poder apunta a la obra que Jesús pudo llevar a cabo a través de la presencia del Espíritu. Jesús se opuso a Satanás, echó fuera demonios, sanó a los paralíticos y a los enfermos, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos y proclamó el Evangelio, tal como confirma el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículos 4 y 5. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo 38, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús liberó a las gentes de sus ataduras de pecado, las enfermedades y de Satanás. En el Evangelio de Lucas capítulo 13 versículo 16 aquí tenemos una muestra, cuando nos dice la palabra de Dios. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Dondequiera que fue Jesús, fue el benefactor de las gentes. Recuperó territorio de Satanás, y éste tuvo que ceder su poder a Jesús. Liberó a todos los que estaban bajo el poder de Satanás. Y todo es, como nos sigue diciendo la palabra de Dios, porque Dios estaba con él. Lucas presenta solo un bosquejo del sermón de Pedro. Da a entender que Pedro repitió numerosas historias acerca del ministerio de sanidades de Jesús. Nótese que también que Pedro todavía no había hablado de la divinidad de Cristo. Solo relata de nuevo las manifestaciones externas del poder del Señor Jesús, lo que explica diciendo que Dios estaba con Jesús. Dios capacitó a Jesús para que realizara milagros y señales por la presencia del Padre en su Hijo, como nos muestra el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30 y versículo 38, y también el capítulo 14, versículos 9 y 10. Continúa ahora con el versículo 39, donde nos dice la palabra de Dios. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, colgándole en un madero. Pedro informa a su oyente sobre la parte que los inmediatos seguidores de Jesús tienen en la proclamación de las buenas nuevas. Enfáticamente le dice que él y el resto de los apóstoles son testigos presenciales de todo lo que Jesús hizo a lo largo y ancho de la tierra de Israel y durante su ministerio. Al decir que él es un testigo ocular, está proyectándose como una fuente de información acerca del Señor Jesús. Sin embargo, implícitamente está afirmando también que es solo un siervo del que le envía y que, como tal, está al mismo nivel que cualquier otro creyente. Con la frase en la tierra de los judíos, Pedro se está refiriendo a todo el ministerio de Jesús en Galilea y en Judea. Menciona a Jerusalén para identificar el lugar donde Jesús murió crucificado. Su referencia a la muerte del Señor en la cruz es breve. No está interesado en echar sobre los soldados romanos ninguna responsabilidad por la ejecución de Jesús. En anteriores discursos había Pedro culpado a los judíos, no a los romanos. Y voy concluyendo ya con esto. Podríamos hacernos una pregunta y es la siguiente. ¿Qué debían predicar los apóstoles al pueblo? Pues vemos que, en primer lugar, deberían de predicar el Evangelio de la paz.
viene por medio de Jesucristo, ya que Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. En segundo lugar, Jesucristo es el Señor. Este es Señor de todos, dijo Pedro. En tercer lugar, Jesucristo fue ungido por Dios. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. En cuarto lugar, Jesucristo hizo siempre el bien, y como anduvo haciendo bienes. En quinto lugar, Jesucristo es sanador y libertador, como nos dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. En sexto lugar, Dios mismo estaba con Jesucristo, como dice la palabra, porque Dios estaba con él. En séptimo lugar, Jesucristo fue crucificado. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. En octavo lugar, Jesucristo ha resucitado con la prueba de la confesión de muchos testigos. Como dice, a éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. En noveno lugar, Jesucristo es juez universal. Como dice la palabra, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y por último, en el décimo, Jesucristo perdona pecados con su nombre, cuando dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que vemos, amigo y amiga oyente, que solamente el que te puede justificar delante de Dios es Jesucristo. El único que murió por tu delito y pecados es Jesucristo. El único que puede redimirte es Jesucristo. El único que puede reconciliarte con Dios es Jesucristo. En otras palabras, tú necesitas a Jesucristo si aún no lo tienes en tu corazón. Por eso, yo te animo ahora en este momento a que tú puedas recibirle en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, te animo a que ores conmigo esta oración y repite ahí a donde está y di: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Salvador, que tú eres el único que morites por mis delitos y pecados, que tú eres el único que puedes perdonar pecados. Por ello, me arrepiento de todos mis pecados. Te presento mi vida, te presento mi corazón y te pido que vengas a Él, que tú seas el Señor de todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Y yo te doy gracias en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Dios el poder,
Oh, a ti te alabamos, Dios de gloria. A ti te alabamos, Dios de gloria.